Ahora sí está grabando. Vamos a repetir todo otra vez, ¿no? Sí. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo le fue en verdad? Ya estoy grabando, perdón. Sí, entonces los dos usos probablemente más comunes. Sujeto es el más común, después predicado nominal. Después tenemos aposición. ¿Alguien sabe qué es una aposición? Muchas veces una aposición lo vamos a tener cuando tenemos un nombre propio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo. Señor y Jesucristo en español son dos palabras, en griego serían tres palabras, porque Jesús y Cristo son dos palabras separadas en griego. Entonces tendríamos, si fuera en genitivo, por ejemplo, en Curio, Jesús, Cristo. ¿Cuál de esas palabras es la palabra principal? ¿Puedes repetir otra vez? O si estamos hablando del nominativo, el Señor Jesucristo es el que está actuando. El Curios, Jesús, Christos. ¿Cuál de esas tres palabras es el sujeto? El Señor. Señor, Curios. Entonces, ¿cuál es la función de las otras dos palabras? Son aposiciones. No. Hacen referencia a la misma persona o la misma cosa, si es una cosa. Pero mayormente yo creo que va a ser personas. Hace referencia a la misma persona, o nos da más información sobre la misma persona. Es una palabra en el mismo caso que otra palabra. Y cuando es nominativo, típicamente va a ser un sujeto. El sujeto tiene otra palabra que está en el mismo caso. Curios, Jesús. Señor Jesús. Entonces, Jesús en ese caso sería una aposición, porque nos está dando más información acerca del Señor, o está renombrando, haciendo referencia a la misma persona. Y básicamente tiene la misma función en la cláusula. Funciona en un sentido como parte del sujeto, pero lo llamamos una aposición, porque el sujeto, vamos a decir que es solo una palabra. Entonces cualquier otra palabra que tenga la misma función, que está en el mismo caso, vamos a decir que es una aposición. Y aposición es algo importante para entender, porque lo vamos a tener en todos los casos. Todos los casos pueden tener una aposición. Es decir, dos palabras seguidas en el mismo caso, pero una palabra tiene una función y la otra palabra es una aposición a la primera. Y típicamente la aposición sería la palabra que sigue otra palabra, no vendría primero. Okay. Sigue otra palabra, son dos o más sustantivos, uno junto al otro, el mismo caso, hacen referencia a la misma persona o cosa y tienen la misma función en la cláusula. Algunos ejemplos también de Juan capítulo 1. Juan 1, 42. Su Simón, Jogios Joanu. Tú eres Simón, el hijo de Juan. Simón aquí, ¿cuál sería su función? Simón. ¿Cuál es su uso? Sujeto, ¿no? Sería aposición, ¿no? ¿Simón? Porque No. el tú, ¿no? No es así. Tú. La palabra subrayada ahí es la posición. Ah, ok. ¿Cuál es el uso de Simón? O en griego es Simón. Tú eres Simón. Pues tenemos tres palabras aquí en nominativo. Su es nominativo, Simón y Huios. Todos son nominativos.
Su es el sujeto. ¿Por qué? Porque es un pronombre. El pronombre tiene prioridad. Simón, entonces sería ¿qué? Esa sería la posición, ¿no? ¿No? O El predicado. El predicado nominal. Predicado nominal. Y después tenemos huios, que es aposición. Simón y huios aquí tienen la misma función en esta oración, ¿verdad? Sí. Podríamos quitar la palabra Simón y tendría el mismo significado, ¿no? Tú eres el hijo de Juan. Tiene la misma función. Sí. Pero, como ya tenemos otra palabra que es el predicado nominal, tenemos que dar a esta palabra otra función o otro uso. Entonces lo llamamos una aposición. Es una aposición a Simón. Y cuando decimos que una palabra está en aposición, tenemos que decir a qué palabra está en aposición. En sus tareas, por ejemplo, les va a preguntar cuál es el uso de esta palabra huios. Y tienen que decir que es aposición a Simón. ¿Sí? Porque hace referencia a la misma persona, tiene el mismo uso, la misma función en la oración y están en el mismo caso. Entonces es aposición. Otro ejemplo, Juan 1:18. Monogenes theos, ho on eiston kolpon tu patros, ekenos exegesetur. Ahora, este ejemplo es un poco más difícil. Este versículo es complicado. Y también tiene un variante importante. Monogenes Theos. El único Dios. O unigénito Dios. Unigénito Dios. Es una palabra que se usa ahí. Unigénito, único Dios. El que está en el seno del Padre. Este lo ha dado a conocer. Ekenos aquí es una posición a qué palabra. Keinos. ¿Qué es el Keinos? Este hombre, esta persona. Patros. Patros está en caso Teos, ¿no? genitivo. Sería Theos. Es una posición a Theos que está un poco lejos de esta palabra, ¿no? Pero es una posición a Theos. El único Dios, el que está en el seno del Padre, este lo ha dado a conocer. Este es un muy buen versículo para hablar de la deidad de Jesucristo. Porque a Jesús le llama el único Dios que está en el seno del Padre. Pero yo pensaba que el Padre era Dios. Muy interesante. ¿Y cuál es la variante, Chris? Es monogenes Theos. ¿Por qué? En el Textus Receptus dice ho monogenes huios, el único hijo, o el unigénito hijo. Probablemente conocen eso porque es lo que está en la Reina Valera. El único hijo que está en el seno del Padre. Pero lo que vamos a estudiar es que el texto más probable, por varias razones, lo vamos a estudiar después, pero el texto más probable aquí es monogenes Theos. El único Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. El unigénito hijo, sí es cierto. Y es una posibilidad. Vamos a ver después por qué el autor de Griego para Pastores, Grama, piensa que esta es la mejor lectura, pero hay tres opciones principales. Hay otra variante también, que es con el artículo. Este ejemplo es sin el artículo. Entonces, hay tres opciones más probables de este pasaje y lo vamos a estudiar después. Chris, Sí.
Pues bueno, en este caso de la Reina Valera, como dices que existe esta variante, esto que está aquí es lo que se ha encontrado más recientemente, pero que se ha escrito que tiene más antigüedad, pues. Sí. ¿Sí? Sí. Y por eso es que pues tiene más peso, podemos decir que es... Lo vamos a leer en el libro de griego para ustedes, creo que es el capítulo 24, que habla de la crítica textual. Y van a leer ese capítulo y lo vamos a ver en clase también. Pero todavía no. Tienen que venir ese día. Y el cuarto y último uso del caso nominativo es nominativo independiente. Y eso tenemos muchas veces en las epístolas. Por ejemplo, lo vamos a ver en Filipenses, capítulo 1. Cuando Pablo se presenta al principio de sus epístolas, dice Paulos. Es la primera palabra de la mayoría de sus epístolas. Y es por eso que pensamos que Hebreos probablemente no es de él. Porque en todas las demás empieza con la palabra Paulos. Romanos 1.1, por ejemplo. Paulos, Doulos, Christou, Jesús. Y esto es un nominativo absoluto que se encuentra en introducciones que no son oraciones completas. Filipenses 1.1, que vamos a ver en un momento, no es una oración completa. No tiene un sujeto, un verbo, un predicado. Nada más es una frase, podemos decir, pero no es una oración completa. Entonces lo llamamos un nominativo independiente o un nominativo absoluto. También, Filipenses 1.2, vamos a ver, Charis, Huminka y Irene, apoteo. Gracia a ustedes y paz. No hay un verbo, entonces no podemos decir que es una oración, y lo llamamos un nominativo independiente. También hay otro subuso del independiente que es el nominativo pendiente, cuando el sustantivo no es parte de la oración principal. Y tenemos este ejemplo de Juan 18. La copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beberla? La copa no tiene ninguna función con la oración principal, no he de beberla. No es parte de esa oración principal, pero se refiere a una parte de esa oración, entonces es un nominativo pendiente. Ese no lo entendí mucho, Chris. No es muy común. Ok. Y el nominativo parentético nos da una explicación, como en paréntesis, en Juan 1.6, que van a traducir para la otra semana. Egeneto antropos apestamenos parateu, onoma auto Ioannes. Literalmente dice, vino un hombre enviado por Dios, nombre a él Juan. Es una expresión griega para decirnos cuál es su nombre. Se llamó Juan. ¿Sí? O su nombre era Juan. Y lo podemos traducir así porque es más información, es una explicación en paréntesis que el autor nos está dando, que no es parte de la oración principal otra vez. Entonces es otro uso del nominativo independiente. Juan, nombre él Juan, ¿no? Auto ahí es dativo, entonces nombre a él o para él Juan. Para él Juan. Y a veces el nominativo se usa en lugar del vocativo, pero también lo consideramos el nominativo independiente. Básicamente, cualquier uso del nominativo que no sea sujeto, predicado o aposición, vamos a decir que es independiente. ¿Sí? Y eso es el nominativo. Vamos a seguir con el vocativo. Es algo. Ese que casi no se usa, ¿verdad? Vocativo ese que casi no se usa. No es muy común. Tiene también 3 o 4 usos aquí. Ok. Vamos a ver. Bueno, ahorita no.
Eso viene en el libro, ¿verdad? Toda esta información es del libro, tal vez, no recuerdo bien porque lo hice hace mucho tiempo, pero yo creo que tal vez algunos versículos que están aquí en esta lista son algunos que yo agregué, que no están en el libro tal vez, pero la La mayoría misma de la idea. información es de Wallace. Es la misma idea, ¿no? Sí, y es lo que van a estar leyendo y que van a aplicar en su tarea también. 3 usos del vocativo: invocación directa, que es el uso común que hemos estudiado para llamar directamente a una persona, como exclamación y como aposición. Como les dije, todos los casos pueden usarse como aposición. Invocación directa sería el uso más común. Juan 1:49, van a traducir en 2 o 3 semanas. Rabí, sue hopios tu Theou. Rabí está en caso vocativo y está hablando directamente a Jesús en este contexto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Es caso vocativo y es invocación directa. Está hablando directamente a Jesús. Otro ejemplo aquí de Mateo 15. O Jesús se penote o gunai legale su Christis. Oh mujer, grande es tu fe. Otra Ese vez es ¿cómo es que se llama? Exclamación. Tal vez podría ser exclamación también. Realmente no hay mucha diferencia en el uso. Podría ser. Y lo que vamos a ver es que no siempre hay una sola respuesta posible. Especialmente con genitivo y dativo, vamos a ver que muchas veces vamos a escoger 2 o 3 más probables, pero es difícil escoger un solo uso que tiene que ser el uso correcto. Entonces, en sus tareas yo aceptaría a veces varias respuestas a las preguntas que están en los ejercicios. Exclamación, yo creo que es no muy difícil de entender que es una exclamación. En Gálatas 4:6 nos dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Pater. Abba, Padre. Y es una exclamación, otra vez está hablando directamente a Dios, en este caso al Padre, pero es una exclamación. Exclamación típicamente involucra más emoción que otros usos del vocativo. Entonces, por eso, como dijo Caleb, el otro ejemplo que vimos, oh mujer, grande es tu fe, podría también ser exclamación, porque pues no sabemos con qué emoción lo dijo Jesús, pero probablemente con emoción, ¿no? Oh mujer, grande es tu fe. Y tenemos ahí los signos de exclamación, entonces, posiblemente, sí. Y aposición. Cuando tenemos 2 o 3 palabras en este caso, en caso vocativo, No, la bomba de agua. ok. En este versículo en Hechos 1:24 me gusta mucho la palabra aquí, su kurie. Recuerden que muchas veces el vocativo mayormente lo vamos a tener en masculino y kurie es una palabra común en vocativo, termina en epsilon, es el signo del vocativo en masculino singular. Y la siguiente palabra también es vocativo, cardiognosta. Sí. Para las terminaciones del vocativo, vamos a regresar a los primeros capítulos del libro de griego para pastores, ¿no? Sí, aunque en ese libro realmente no nos dio mucha información, porque lo que nos dijo es que muchas veces el vocativo va a tener la misma forma que el nominativo. En el femenino especialmente, solo en masculino tiene una forma diferente. El masculino singular termina con epsilon,
Es la única cosa que deben saber de vocativo. Ujú. Si termina en epsilon y es un sustantivo, probablemente es vocativo. Ujú, ujú. Y otras palabras tenemos que ver por contexto si es vocativo. Pero recuerden, vocativo no es muy común, es menos de 1% de los sustantivos. Cardiognosta. 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 ¿Qué significa eso? Cardio, Corazón. cardía, corazón, nosta, Como es de ginosco, conocer. conocedor de corazones. Es una palabra Pantón muy es bonita. todo corazón. Tu Señor, conocedor de corazones. Pantón no es todo, De todos. Ajá. de todos. Es genitivo plural. Conocedor de corazones de todos. El que conoce el corazón de todos. ¿Y por qué le pusieron ahí el que conoce? Es una manera de traducir. Es un participio. Cardiognosta. Ajá. Es un participio. Y es una manera de traducir el participio cuando está en la posición. Entonces es el que está conociendo el corazón de todos. Ajá. Sí, exactamente. Sí. Entonces ahí, Chris, su es el sujeto, ¿verdad? Sí, es el sujeto. Pero curie y cariognosta tienen la misma función. Porque cualquier de esas tres palabras podría ser el sujeto de la oración. No tenemos el verbo, viene después, que no lo tengo ahí. Sí. Después en ese versículo está el verbo. Pero cualquiera de esas palabras podría ser el sujeto, pero solo su, en este caso, funciona como el sujeto. Curie y cardiognosta funcionan como aposiciones a su. ¿Sí? Hermano, quiero que llegué un poquito después que dijo el significado de aposición. ¿Me podría recordar? Aposición, ¿qué significa aposición? Aposición es cuando son dos palabras en el mismo caso que tienen la misma función en una oración Mismo caso, misma función. y típicamente van a estar juntas las palabras. Una palabra después de otra. Y lo que les dije es que aposiciones pueden ocurrir en cualquier caso. Ese va a ser como que el reto de encontrar cuál es el sujeto. El sujeto sería la primera palabra. Típicamente, no conozco ningún ejemplo cuando no sea así. El sujeto va a ser la primera palabra. Sí. ¿Sí? Y nos Gracias, hermano. falta nada más el genitivo, que es el más complicado, ¿Por qué? porque hay más usos. Ah, El nominativo, ¿cuántos usos tenemos? 4. Vocativo, 3. Genitivo, 30. no. Ah, su Ahora, cielo. vamos a ver que hay algunos usos más comunes. Por ejemplo, el uso que se menciona hasta el último, objeto directo, es un uso común. El padre de él, ¿no? Ah, parentesco, ese es el parentesco, ¿no? Algunos verbos, como acuo, por ejemplo, toman su objeto directo en caso genitivo. Otros toman su objeto directo en caso dativo. Mayormente son de caso acusativo. ¿Sí? Entonces, otra vez, toda esta información está en el libro. En el libro también hay más ejemplos que pueden estudiar para entender estas cosas más. Lo que voy a dar ahora, si algo no entienden, no se preocupen. Van a leer esto durante la semana y el libro lo explica probablemente mejor de lo que yo podría hacer. Entonces yo nada más les estoy dando una introducción a este concepto. Lo van a leer más en el libro y lo van a practicar en su tarea también. Y lo vamos a practicar también aquí en clase con entonces. Entonces, genitivo, la primera cosa, el primer uso aquí, descripción. Y es un uso más general. Básicamente es la cosa que vamos a decir si no sabemos qué otro uso poner.
Descripción nos dice que hay alguna relación entre las palabras, pero no sabemos exactamente cuál es la relación. Entonces, si hay otra opción, debemos escoger otra opción antes de descripción, pero es la opción que tenemos si no hay otra que encaja bien, ¿verdad? Y es lo vamos a traducir simplemente con de más el sustantivo en español. Pero, hermano, o sea, es de genitivo, ¿no? Pero ya para saber más exactamente de qué, ¿cómo es? De qué tipo es, ya están los 30 usos, ¿no? Sí, pero a veces no vamos a poder encontrar ninguno de los 30 usos que encajan bien en el contexto. Entonces vamos a decir que es descripción, porque hay alguna relación de estas dos palabras. Sabemos eso. El genitivo nos indica que hay alguna relación entre las palabras. A veces vamos a poder decir definitivamente es esta relación, pero a veces no. Entonces, descripción es la opción que tenemos si no sabemos qué otra opción poner. Entonces hay que subrayarla, ¿no? No debe ser muy común. No quiero ver descripción mucho en sus tareas, porque a veces es necesario poner eso porque no hay otro uso posible, pero normalmente hay otro uso posible. Un ejemplo aquí, de Tesalonicenses, pantes garcumes, huioi fotos, todos ustedes son hijos de luz. Fotos. ¿Cuál es la relación entre luz e hijos? Es difícil decir o describir esa relación, entonces simplemente vamos a decir descripción, porque no encaja bien con los otros usos que vamos a estudiar. Hermano, Sí. pero ahí está en nominativo, ¿no? Fotos. No, es genitivo. Genitivo. De la Es tercera la- declinación. Muy bien, Víctor. Puntos extras. ¿Sí es la tercera declinación? Sí, ¿verdad? No. Es de la tercera declinación. Ah, ok. Sí. En tercera declinación, el genitivo termina con os. Os. Exactamente. Muy bien, Víctor. Qué bueno. Crédito extra. ¿Qué está Número 2. Posesión. Sí, porque lo dije planteo. Y algo que vamos a ver con estos usos es que a veces también puede afectar la manera en que vamos a traducir una frase. Y en el libro nos da algunas opciones de cómo podemos traducir cada uso. Podemos traducir posesión con estas frases: que pertenece a, de o poseído por. Muchas veces simplemente usamos de para indicar posesión en español, ¿no? El libro es de Cris, pero podemos decir el libro pertenece a Cris Ok. y tiene el mismo significado, ¿no? El libro es poseído por Cris. Suena un poco raro. Bueno, como si estuviera poseído por... Hay tal vez otras opciones también, pero queremos tener algo que nos indica una pertenencia o posesión. Incluye partes del cuerpo. Por ejemplo, muchas veces en la Biblia nos va a hablar de los ojos del ciego o los pies de Jesús. Cosas así. Cuando habla de una parte del cuerpo, vamos a decir que es posesión. Un ejemplo aquí de Hebreos 11, 25. To nao tu teu, el pueblo de Dios, o el pueblo que pertenece a Dios, el pueblo poseído por Dios. Y es un uso común en español también, ¿no? Parentesco. Describe una relación familiar. Parentesco. Algo fácil. Juan 1:42. Su e Simón Dios, Joano. Joano aquí, de Juan, es genitivo. Eres el hijo de Juan. Describe una relación familiar. Parentesco. Típicamente entonces va a ser un nombre propio, en caso genitivo cuando es parentesco, o tal vez un
pronombre. Podría ser un pronombre, pero refiere a una persona. En otro ejemplo habíamos visto este versículo, Chris, y ¿puedes regresarle un poquito? No, ¿Más? no, el ejemplo. ¿Está el ejemplo? Ahí, tú eres el nombre mismo. Ah, no, se cancela todo, ya. Entendí, perdóname, ya. Ay, Cris, ¿no Sí. es otro recesito? No, pues no. Faltan 40 minutos. Y no, pero en serio, ¿sí nos vas a dar los recesos de 10 minutos o de 5 minutos? Es que me saturo mucho. Tal De vez 5 minutos. normalmente o sea, sí. Hoy no creo que nos dé tiempo. Ok. Pero si tienes que salir por cualquier cosa, les voy a pasar también esta información y está en el libro. Está en el libro, sí. ¿Sí? Partitivo. Partitivo nos describe una relación cuando algo es parte de la totalidad de algo más. Y tenemos un ejemplo en Lucas 19, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad es una parte del total que son sus bienes. Entonces es partitivo. Otro ejemplo que tengo en la mente, en Juan 4, que vamos a traducir, habla de Sicar, que es de Samaria. Es una ciudad de Samaria. Entonces es partitivo, porque es una parte de Samaria. En Juan 3, 1 más o menos por ahí, cuando describe a Nicodemo, nos dice que es uno de los líderes de los judíos. Entonces otra vez es parte del total. Entonces, no solamente hay que checar la palabra, sino también el contexto, siempre el contexto, ¿no? Sí, Las palabras anteriores. con el genitivo, exactamente, el genitivo describe alguna relación entre esa palabra y típicamente la palabra anterior. Y no podemos traducir simplemente con de, pero es importante entender cuál es esa relación o cuál es el significado de eso, porque eso también afecta la traducción y la interpretación del pasaje. Atributivo o cualitativo funciona como un adjetivo y básicamente es cuando el genitivo aquí está actuando como un adjetivo. Romanos 6 tenemos Hina katar yete tosoma tes hamartías, para que sea destruida el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado quiere decir el cuerpo pecaminoso. Ok. Entonces lo vamos a transformar a un adjetivo porque describe al sustantivo anterior como un adjetivo. Atributivo. Colosenses 1:22, otra vez un contexto parecido. Entos somati tes sarcos atu. En el cuerpo de su carne. O en su cuerpo carnal. Encarnado. En su cuerpo encarnado. Algo así. Pero tes sarcos aquí está funcionando como un adjetivo describiendo la palabra somati. Atribuido básicamente es el opuesto en que el orden de las palabras está al revés. Tenemos un ejemplo de Romanos 6:4. Hinakai gemesen kaino teti soes. En novedad de vida. Soes aquí es la palabra en genitivo. Y novedad de vida quiere decir en vida nueva. Si no entienden todo esto, no se preocupen. Lo van a leer y estudiar en su libro también. Yo pensé que en el libro No, esa es la idea. Material nos dice de qué es hecho algo. Lo vamos a traducir algo así como hecho de o que consiste en. Marcos 2:21 des epiblema prakus agnafu. Un parche hecho de tela.
literalmente es parche tela o parche de tela, pero nos dice de qué es hecho ese parche. Raccoons. Agnafou. Y es un uso común en español, ¿no? La mesa de madera. Yo tengo en casa una mesa de plástico. Oye, ya en inglés, nada más se dice mesa, ¿no? No es igual en inglés. Lo usamos más como un adjetivo. A plastic table. Ah, Un ok. plástico mesa. No suena igual. Es diferente. Ah, ok. Contenido. También un uso que usamos en español. Lleno de o que contiene o con. Nos habla del contenido de algo. Y en la historia de la alimentación de los 5,000 llenaron 12 canastas de pedazos de comida o con pedazos de comida. Nos habla del contenido de estas canastas. En Juan 2 van a traducir esa historia de Jesús cuando convierte el agua en vino y habla de esas jarras que contienen agua o cierta cantidad de agua, y ahí van a tener ese uso de contenido. Aposición, que ya hemos visto con los otros casos. María, su madre. Marías tes metros autu. Otra vez tiene la misma función en la oración que el sustantivo principal Marías. Está en el mismo caso y una palabra sigue a la otra típicamente, entonces es aposición. Pero aposición simple es la misma, ¿no? Es lo mismo. No sé por qué el libro lo llama así. Aposición es aposición. Ya sé por qué. Porque el siguiente uso se llama aposición de definición, que es un poco diferente. Yo prefiero llamarlo epexegético. Epexegético, pero es una palabra más complicada si prefieren. Aposición de definición. Es cuando el genitivo equivale a otro sustantivo. Tenemos un ejemplo, Juan 2:24. Jesús les dice a sus discípulos que levantará el templo de su cuerpo. O dice que destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Y los discípulos no entendían su mensaje, pero luego, cuando resucitó, recordaron que dijo que habló del templo de su cuerpo. Templo de su cuerpo quiere decir que el templo es su cuerpo. ¿A qué templo se refería Jesús? A su cuerpo. Entonces, nos está dando una definición de la primera palabra. Otro ejemplo, Romanos 4:11, la señal de la circuncisión. La señal que es la circuncisión. Podemos usar esa traducción entonces, ¿qué es? O equivale a algo así, que nos muestra esa relación. La señal que es la circuncisión. Epexegético o aposición de definición. Destino o propósito. Santiago 2:16. Las cosas del cuerpo, literalmente, pero indica un propósito, las cosas necesarias para el cuerpo. Otro ejemplo de Hechos. Estos hombres están anunciando a ustedes el camino de salvación. Pero lo podemos traducir el camino que llega a la salvación, el camino que lleva a la salvación, algo así, porque indica un destino, un propósito. Siempre lo que vamos a ver es que el contexto nos ayuda a saber cuál de estos usos escoger. Y lo vamos a practicar mucho, porque son muchos y vamos a
a ir aprendiendo cómo hacerlo. 12. Predicado genitivo. Funciona como un predicado nominal, pero en caso genitivo. Tenemos este ejemplo, el monte de los olivos. El monte que se llama Olivos. ¿Recuerden qué es el predicado nominal? El predicado nominal es cuando tenemos el caso nominativo. Entonces tenemos un sujeto y otra palabra que es básicamente la misma cosa. A equivale a B. Tenemos esta misma función pero en genitivo. El monte equivale a olivos. Este verbo kalumenu, de hecho es un participio llamado, funciona casi como un verbo copulativo, que es equivale a. Es un predicado genitivo. Subordinación es un uso que básicamente vamos a tener cuando hablamos del Señor, de un rey, algo así, alguna posición de autoridad o dominio. Entonces, Juan 1:49, su Basileus e tú Israel. Tú eres rey sobre Israel. Indica la subordinación de Israel a su reinado. Producción, lo podemos traducir con producido por. Efesios 4:3, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu, o la unidad producida por el Espíritu. La unidad que el Espíritu produce. Algo así. Eso nos ayuda a entender mejor, ¿no? Uh-huh. La verdad, porque, bueno. Y el producto es casi el revés de eso, es qué produce o quién produce. Romanos 15:13, el Dios de la paz. Dios no es producido por la paz. La paz es producida por Dios. Entonces, al revés, el Dios que produce la esperanza, perdón, en este caso, Tesalonicenses, el Dios que produce la esperanza. El Dios de la esperanza. Podemos traducirlo así, pero es mejor para mostrar cuál es el significado del genitivo producido, el Dios que produce la esperanza. Separación, a veces, muchas veces la separación se indica con una preposición, apo, por ejemplo, de o desde, indica una separación. Ek también puede indicar eso. Pero a veces no tenemos una palabra así, pero el genitivo puede indicar eso. Sacudan el polvo de sus pies. Están separando el polvo de sus pies. ¿Verdad? Algo muy sencillo ahí. Y en el libro van a ver más ejemplos. Mayormente solo tengo un ejemplo para cada uno. En el libro tienen más ejemplos. Fuente, origen. Romanos 10:3 aquí. La justicia de Dios. La justicia de Dios en este sentido quiere decir que la justicia proviene de Dios. Ignoran la justicia que viene de Dios. Dios es la fuente, origen de esta justicia. Comparación. Hermano, Sí. ¿cuál era la palabra para justicia? ¿La anterior? Ikarsune. La última palabra aquí. Ya. De hecho, sí, en el griego, y lo vamos a ver más en Pablo, pero el orden de sus palabras es diferente de lo que hemos visto en Juan. Muchas veces, normalmente esperaríamos que el genitivo estuviera después del Ikarsune aquí, pero aquí Pablo lo pone antes. Agnountes, ¿en qué qué es? Ignorando. Es un participio. Ignorando Están la ignorando. de Dios justicia, literalmente. Pero Gar no es seguro trabajo.
¿Por qué? Gar. No. Gar es por qué. Ah, ya. Porque ignorando la de Dios justicia, literalmente, o la justicia que proviene de Dios. Comparación, muchas veces lo veremos con palabras como meso o mesón, que indican esa comparación. Meso, tuton o se, cosas mayores o más grandes que estas verás. Está haciendo una comparación. Ya viste esta cosa. Yo te dije que estabas bajo la higuera. Cosas mayores que estas, o cosas más grandes, más maravillosas, verás. Ya vamos más lento. 19. Genitivo sujeto. Es cuando el genitivo funciona como el sujeto del sustantivo que le precede. La venida del Hijo. Aquí solo tengo ejemplos en español. Así será la venida del Hijo. Cuando hablamos de la venida, es un sustantivo del Hijo, es el genitivo, pero la idea entonces es que el Hijo es el que está actuando, Él está viniendo. Romanos 8:35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? El amor, otra vez un sustantivo, de Cristo, genitivo. La idea aquí es que Cristo está actuando, Él nos está amando. Hermano, por ejemplo, en el anterior, ahí vienen dos posesivos. Que diga dos genitivos. ¿Cuál? En Mateo 24:27. Entonces aquí sería ya la venida del Hijo. Y Ajá. Hijo del hombre, ¿cómo sería? ¿Cuál uso sería? Hijo del hombre, parentesco. ¿No? Probablemente no parentesco. Es un título que Jesús ocupa mucho. Yo tendría que pensarlo, la verdad, no lo he pensado. Sí, yo tampoco sé. Tendré que ver la lista. Me lo perdí. Genitivo objetivo es el opuesto. Lucas 11:42. Pasan por alto el amor de Dios. En este caso, Dios no es el que está actuando, amando a estas personas. Ellos son los que están, bueno, en este caso, no actuando, amando a Dios. Entonces, en este caso, de Dios es el genitivo ahí y recibe la acción de esta idea verbal del amor. Es un sustantivo, no es un verbo, pero de Dios el genitivo aquí recibe la acción del sustantivo amor. Ajá, ¿qué tiene que ver que no sea un verbo sino un sustantivo? Algunos sustantivos tienen una idea verbal. Lo podemos transformar fácilmente en un verbo. Ok. Amor, amar. Pasan por alto la justicia y el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios. O sea que se puede decir Muchos también que... sustantivos indican alguna acción. Ok. En este caso la justicia no indica una acción. También justicia sería justicia de Dios y amor de Dios. Ok. Ajá, sí, las dos palabras. ¿Indicaría un verbo justicia? Sí, ¿Cómo sería? No son justos, ¿no? Con Dios. ¿Cómo? ajá, sí, o no hacen lo justo delante de Dios. Ok. Esa es la idea. Son como sinónimos, ¿no? Hasta Sí. cierto punto. Es lo mismo, pero en otras palabras. Ujú. Y a veces tenemos algunos ejemplos cuando no podemos escoger entre sujeto y objeto, pero sabemos que por lo menos una de esas dos cosas es verdad y tal vez las dos cosas. Tenemos muchas veces la expresión el amor de Dios, el amor de Cristo, en un contexto donde no podemos decir que si es nuestro amor por Él o su amor por nosotros. Por ejemplo, les doy otro ejemplo que no está aquí. 1 de Juan 2:15. No amen al mundo ni a las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, o si, ¿cómo va? Si alguno ama al mundo, El amor del Padre no está en Él. Está confuso, ¿no? ¿Es el amor que Dios tiene o su amor para Dios? Las dos interpretaciones tienen posibilidades. Entonces, vamos a decir que es genitivo plenario.
genitivo plenario nos dice que las dos cosas son verdad y que en el contexto no hay ninguna de esas dos que sea más probable. Ni contradicciones tampoco. No hay contradicciones. Según de Corintios 5, el amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo podría ser como sujeto, Cristo nos ama y por eso nos impulsa a testificar a los hombres. O puede ser que nosotros amamos a Cristo y por eso nos impulsa a predicar a las personas. Es esa parte donde dice el amor de Cristo nos constriñe. Que si Ajá. uno murió, Ujú. eso. Sí. Pero ¿es su amor por nosotros o nuestro amor por Él? Y Las dos cosas. se queda igual, ¿no? El amor Ajá. de Cristo. Así se queda. Ajá, por eso lo dejamos con D. Porque no podemos decir definitivamente si es sujeto o si es objeto. Decimos que es plenario y lo dejamos con D. Otro ejemplo, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Es que Juan está revelando a Jesucristo o que Jesucristo se está revelando. No se contradice. No hay una contradicción ahí y las dos cosas son verdad. Entonces decimos que es plenario porque no podemos escoger entre esas dos opciones. Precio, valor o cantidad. Juan 6:7, otra vez en la alimentación de los 5,000. Diacosion denarion. 200 denarios, literalmente de 200 denarios pan. O pan de 200 denarios. Denarión. Pero aquí lo que está haciendo es, Sí, nos está dando un valor, una cantidad. Panes del costo del valor de 200 denarios. No Ahí sé en este si caso, es- en este caso los dos. A ver, diaco sí. En este caso los dos están en genitivo, ¿no? Sí. Diacosín y denarión. Ujú. Porque Diacosín, la primera palabra es un número, de 200, diacosión. y denarion es la moneda que usaban. Denarión. Entonces es una cantidad. Diacosín. Las dos palabras funcionan juntos con el mismo uso. No. No es un uso muy común. Tiempo. Tiempo. Tampoco es un uso muy común, pero lo vamos a ver en Juan capítulo 3 con Nicodemo. Este vino a Jesús de noche. Nos habla del tiempo. ¿Cuándo vino a De Jesús? De noche. noche. ¿Cuándo era noche? Noche. Ayuno 2 veces a la semana. Nescio dis tu sabato. Sabatú. No es sábado. Creo que la palabra original quería también decir séptimo. Entonces, ayuno 2 veces al séptimo, que es semana. Sí. Lugar, otro uso no tan común, Eso. lo vamos a ver en Juan 4, pero otro ejemplo aquí Lucas 19, Jotiaquines, Emelen y el que está ahí, pues había de o tenía que pasar por ahí. ¿Quiénes ahí? Podemos traducir a través de este lugar o aquel lugar. ¿Cuál, hermano? ¿Quiénes? ¿Quién es? No es aquel. Es femenino. Ah, ok. Allí. No es allí, es aquel. Aquel. Literalmente, porque de aquel estaba por pasar. Equinés están en la tercera declinación. No. ¿Cuál es el genitivo ahí, hermano? Equinés. La eta sigma al final es femenino singular genitivo. Ok.
Es del pronombre ¿Por qué? demostrativo. Porque de aquí, no, pues. Porque de aquí. Melendier esta. Básicamente cuando nos indica un lugar. Otra vez, no es un uso muy común. Medios. Lo vamos a traducir con la frase por medio de. Romanos 4:11. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. La justicia de la fe quiere decir la justicia que viene por medio de la fe. Por medio de. Medio. ¿Y cuándo sabemos que es medio? Por el contexto. La justicia que viene de la fe. Entonces, por medio de la fe. Ok. Agencia, muy parecido, pero es una persona típicamente. Amados de Dios. Agape, pues, de Dios amados. O amados por Dios. Este uso es muy parecido al uso sujeto, porque el genitivo aquí básicamente está actuando como el que está haciendo esa acción, pero tal vez la palabra no es tan cerca de una idea verbal. Entonces, por eso les digo, yo acepto muchas veces 2 o 3 respuestas en cada uno, porque muchos son parecidos. Genitivo absoluto, ¿lo hemos visto? ¿Lo hemos estudiado? Es un uso que tenemos con el participio. Vamos a tener un participio al genitivo y luego un sustantivo en genitivo. Y es una construcción muy rara que usaban mayormente en narrativa Es que me acordé de y típicamente indica un tiempo, cuándo o después que o algo así. Mateo 5, por ejemplo, nos dice que Jesús subió al monte y lo vamos a traducir al sentarse o cuando se sentó, abrió la boca y les enseñó. Pero esa frase está todo en genitivo y es un genitivo absoluto. Otro ejemplo aquí de Marcos 9:28, excepto entonces al tú, no hay una traducción literal de eso, es una expresión, una construcción rara en griego. Y cuando él entró. Eice es de entrar, ¿no? Eice es como entrar. Ajá. Pero vamos a tener un participio y luego el sujeto del participio, el que está actuando. Y entrando él, o en la entrada de él, o algo así, es entrada, lo ¿no? literal de griego ahí. Pero es una construcción que vamos a ver un poco tal vez en Juan, porque es común en la narrativa. Referencia, otro uso que podemos usar si no encontramos otro uso. Gálatas 5:4, un ejemplo, han caído de la gracia. En referencia a la gracia, con referencia a algo así. Es otro uso, otra vez no lo puedo explicar muy bien, que no debemos usar muy seguido porque normalmente habrá otro uso más probable. Asociación, otra vez indica alguna relación pero no familiar. Somos coherederos de Cristo o herederos con Cristo. Sí, justamente. Y finalmente, un uso muy común, objeto directo. Muchos verbos requieren el caso genitivo para su objeto directo. Marcos 5:41, un ejemplo, tomó la mano de la niña. La mano recibe la acción del verbo. Jesús tomó la mano. Okay. Y es genitivo, pero es el objeto directo porque recibe la acción del verbo. Sé que eso fue mucha información. Sí, me empezó a doler la cabeza. Lo van a volver a leer esta semana en su lectura. No sé si Del es de la Capítulo 2 del libro Gramática Griega. ¿Y cómo Entonces- sabemos que, perdón, cómo sabemos Por el contexto. que es, sí? Siempre es la respuesta. ¿Es Jesús o el contexto? Cualquiera de las dos.
¿Cuál de los usos es? Sí, el contexto muchas veces nos va a ayudar mucho. Y la cuando- práctica. Bueno, no nos ayuda. Vamos a estar practicando eso mucho. Sé que ya es tarde, pero quiero practicarlo un poco con ustedes en Filipenses. Yo quería también ver parte de su tarea, pero no nos va a dar tiempo. Pero si tienen preguntas durante la semana acerca de su tarea, van a leer las páginas 22 a 73. 51 páginas. ¿Sí? Que es exactamente lo que ya vimos en clase hoy. Los casos nominativo, vocativo y genitivo. Y después tienen su tarea, que es el análisis y traducción de Juan 1 a 18, las páginas 74 a 80 más o menos. Sí. ¿Sí? ¿Y qué más? Y ahí van a ver que casi siempre van a empezar con una pregunta sobre lo que aprendiste en la lectura. ¿Cuáles son los usos principales de estos casos? Sí. Una pregunta, hermano. La entrega de, bueno, escoger pasajes para hoy. Hoy tenemos que escoger No, pasajes. para la otra semana. 26 Si quieres de hoy está agosto. bien, pero tienes una semana. Ok, y por ejemplo, pero aquí dice primera traducción del texto. Ah, no, ya. Perdón. En la página 74 van a escribir los usos principales de los siguientes casos. En el caso de genitivo, no es necesario escribir los 30 usos. Escoge unos 10 o 12 que son más comunes. ¿Sí? Y en el libro les va a decir si es un uso raro o no común. Y van a hacer la traducción de esta porción, Juan 1 a 18. Van a analizar algunas palabras con la información que está ahí en las tablas: tiempo, voz, modo, número, persona, caso, género, forma léxica y significado. ¿Y cómo sabemos que estamos en lo correcto? ¿Cómo saben qué? Si estamos equivocados. ¿Nos corriges en clase? Lo vamos a repasar en clase. Ok. En la próxima clase, ustedes van a compartir su traducción y también sus respuestas a estas preguntas. Entonces, vengan listos para compartir. Y en Juan, o sea, primero, ¿qué es lo ideal? Lo ideal primero leemos esto, hacemos los ejercicios, traducimos el texto en Juan, o primero traducimos el texto en Juan, leemos esto y después hacemos los ejercicios. ¿Qué es lo más En ideal? orden que te acomodes. Primero, Yo diría que leer el texto sería lo primero. Tal vez después la traducción y después los ejercicios. Ok. Así lo haría yo. Entonces, aparte del análisis, tienen algunas preguntas sobre el texto. Les voy a preguntar cuál es el uso de caso de hologos en versículo 1. Y ya saben, porque está en la presentación, es sujeto. ¿Cuál es el uso del caso de teos? También ya lo vimos, es un predicado nominal. Wow. Entonces van a ir así contestando las preguntas acerca de los versículos. Son 18 versículos. Y les voy a decir, es más o menos típico. Cada semana van a estar traduciendo entre 15 y 20 versículos como promedio. En 2 semanas tienen el resto del capítulo 1, que es muy largo. Son 32 versículos. Entonces hay que ir trabajando. Sí. Vamos a traducir Pero todo Juan. ¿todo Juan vamos No, a no, solo 4 capítulos. Ah, Algunas semanas son 10 versículos, pero la próxima semana tendrán 32. Entonces, para que estén enterados, en 2 semanas tienen mucha tarea. Entonces, mucha no, tarea. no deben esperar hasta el miércoles en la noche. O jueves por la mañana, no van a terminar. Ahora sí, no. Esta vez. Sí, Y yo pensé alguna... que, Sí, es el yo bueno. pensé que el lunes iba a ser trabajo de carro todo el día, ¿no?
Y como siempre, yo estoy dispuesto a ayudarles. Si tienen alguna pregunta, están haciendo su traducción o no tienen alguna pregunta ahí, con toda confianza me pueden mandar un mensaje. Gracias. Gracias. Vamos a ver rápidamente los primeros 2 versículos de Filipenses y ya vamos a terminar. Vamos a traducir todo Filipenses también. También, pero no es tarea, lo vamos a hacer en clase. Ok. Nada más para ayudarles a ver cómo hacemos esto de ver los usos de los casos. Entonces aquí pongo traducción de Filipenses. Y pueden ver allí los colores. Yo tengo colores específicos para cada caso. Azul es nominativo, rojo es genitivo, verde dativo y 5. más tarde vamos a ver palabras en acusativo. No hay nada en ¿Acusativo qué acusativo color, en hermano? estos versículos. Entonces, empieza Pablo en versículo 1. Paulos kai Timoteos douloi Christou Jesou pacintois hagiois en Christou Jesou tois usin en Filipois sun episcopois kai diaconois. Paulos y Timoteos y douloi están en caso nominativo. Paulos y Timoteos tienen el mismo uso y douloi tiene otro uso. Paulos y Timoteos son, ¿alguien sabe? Tienen 4 opciones. Pablo y Timoteos. Pablo y Timoteos. Douloi. Christou. No es el sujeto porque no es una oración completa. Tampoco puede ser predicado nominal porque no es una oración completa. Demostrativo. No. Tenemos 2 opciones más. Aposición o nominativo independiente. Esa posición No. Ah, entonces es el otro, ¿no? entonces Es nominativo independiente. Si recuerdan, eso fue ya hace 1 hora y media, vimos que el nominativo independiente es muy común al principio de las cartas de Pablo. Y les di este ejemplo, pero ya olvidaron. Douloi es aposición, porque otra vez tiene básicamente la misma función que Pablo y Timoteos, pero nos está dando más información sobre ellos. Y no podemos entonces tener otra palabra que sea también un nominativo independiente, entonces es una aposición que describe a Pablo y Timoteo. Christou Jesou es genitivo, douloi Christou, siervos de Cristo. Cristo, hay varios usos posibles aquí. Somos siervos que pertenecen a Cristo, sería una opción de traducción, pertenencia. Estamos sirviendo a Cristo, de estar recibiendo su servicio, es otra opción que sería objeto, genitivo objeto. Y hay otras opciones, pero son las mejores. Jesús está en el mismo caso genitivo que Cristo, y entonces es una aposición, porque está en el mismo caso, se refiere a la misma persona y sigue la palabra que describe. Sí. Pablos y Timoteos es nominativo, nominativo Independiente. independiente. Las palabras en verde no los vamos a ver hoy porque es caso dativo que aún no hemos estudiado, Vaya. pero les voy a traducir. A todos los santos en Cristo Jesús, los que están en Filipos, con los obispos, es una traducción posible de episcopos, otra traducción según TUI. Les recomiendo que usen este recurso de TUI, lo tienen en PDF. Y también está en la plataforma si lo perdieron. Episcopos quiere decir jefe o guardián, sería otra traducción posible de esa palabra.
los guardianes y los diáconos. Charis, tenemos otra vez un nominativo independiente porque no es un sujeto y no tiene otro uso en esta oración. Y Irene también, nominativo independiente. Apo, tenemos aquí una preposición que indica fuente, en este caso que Dios es la fuente de Charis y Irene. Gracia y paz. De Dios, patros, gemor. Patros aquí es una aposición a Teo, está en el mismo caso, está renombrando a Dios, dando más información acerca de él. El mismo caso, la misma función, entonces es aposición. Gemor, padre de nosotros. Gemor, entonces sería parentesco. Describe una relación familiar. Padre de nosotros, nuestro padre. Es parentesco. Y Curio, Jesucristo, del Señor Jesucristo. Otra vez, Curio es el objeto de apo, entonces es objeto de la preposición y tiene un uso de fuente otra vez, del Señor. Jesucristo, las dos palabras son aposiciones a Curio, porque el mismo caso, la misma función y siguen la palabra que describe. Entonces, estos son los primeros dos versículos de Filipenses. Normalmente vamos a hacer más, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Eso vamos a hacer con la traducción de Juan? ¿Eso tenemos que hacer con la traducción de Juan? No, ¿No? bueno, les va a preguntar por ciertas palabras, pero no todas las palabras tienen que definir. Tienen que hacer una traducción, tienen que analizar las palabras que les piden y también contestar las preguntas. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en clase. Vamos a estar haciendo esto en clase para ayudarles a aprender cómo hacerlo también en sus tareas. Checar el Entonces, contexto. la traducción de Juan va a ser junto con el libro y no aparte. Sí, es parte del Me libro. perdí. ¿Sí? Ah, bueno. Más que nada, hermano, esto es para no tomarnos a la ligera la interpretación de la Biblia, ¿no? No se toma a la ligera. Entonces, primero Dios, la próxima semana en clase vamos a estar repasando sus traducciones, van a compartir con mucha confianza sus traducciones y sus respuestas a las preguntas. Después de eso vamos a estudiar los otros dos casos, dativo y acusativo. Vamos a ver Filipenses 1, 3 a 8 y si nos da tiempo también vamos a entrar en su traducción de la próxima porción porque es más larga. Recuerden, su otra tarea para la próxima semana es escoger su pasaje para el exegético. Tomen tiempo para evaluar y ver esos pasajes en español si quieren, o si quieren verlo en griego y ver qué tan difícil es. ¿Cuántas palabras conocen ya en griego? Y me van a decir la próxima semana cuáles son sus preferencias para el exegético, sus opciones 1, 2 y 3, y yo les voy a asignar desde ahí. ¿Cómo que opciones 1, 2 y 3, hermano? Vamos a escoger 3 opciones de los pasajes que hay ahí. Ajá. Si no podemos uno, o si uno ocupa otro, usamos el otro, ¿no? Pues voy a decir, las personas que sacaron calificaciones más altas tendrán la última Palabra. preferencia. Vale. ¿Qué clase de discriminación es eso? No es un castigo, es una oportunidad para crecer. Para crecer, exactamente. Conocimiento. Para que no sean vanidosos. Por eso les digo que me den 3 preferencias, 3 opciones. Y si ninguna de esas 3 está disponible, les digo y me pueden decir otra opción. Vale. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? No, por hoy no. Ya que empecemos, ahora sí. Ahora sí. ¿Van a salir bien de este semestre Bueno. con mucho ayuno y oración? No, Mucha porque- angustia y-
No, pero yo espero que puedan ver en este semestre un crecimiento en su conocimiento de la palabra de Dios y de su habilidad en interpretar y traducir. Y predicar. Y predicar su palabra. Entonces, Vamos a estar así cuando vayamos a cambiar.